Entonces resolvamos este problema de cinemática circular. Dice el problema: en el instante que se muestra en la figura, dos partículas que describen la misma trayectoria circular se encuentran separadas a cierto ángulo. Si en ese instante la partícula 1, esta partícula, ¿no?, parte del reposo con una aceleración igual a pi sobre 160 radianes sobre segundo al cuadrado, y la partícula 2, esta partícula 2, se mueve a una velocidad, vamos a suponer constante, de pi cuartos radianes sobre segundo. Entonces nos piden determinar el ángulo inicial de separación, ¿no? Este ángulo phi nos están pidiendo. Si se sabe que la partícula 2, mientras se mueve más rápido, alcanza en 3 ocasiones exactamente a la partícula 1, sin poder adelantarla, ¿ya? Entonces tenemos dos partículas, están separadas un ángulo phi, nos piden que calculemos ese ángulo phi. La partícula 1, su velocidad inicial, ¿no?, es 0 y va seguramente a acelerar, como indica el problema, ¿no? La partícula 2 tiene velocidad constante, vamos a suponer que tiene una velocidad constante, que es igual a pi cuartos, ¿no?, pi cuartos radianes sobre segundo al cuadrado. Ya, más o menos cuál es la idea. No sabemos cómo exactamente, pero la partícula 1 va a recorrer cierto ángulo, ¿no? Y mientras recorre cierto ángulo, vamos a suponer, por ejemplo, hasta acá. Estoy suponiendo que la partícula 1 recorre y llega hasta ahí. Hasta que llegue ahí, hasta que recorra todo este ángulo, que le llamaremos tita 1, la partícula 2 le va a pasar 3 veces, ¿no? O sea, puede haber acá 3 posiciones intermedias, 1, 2 y 3, donde la partícula 2, esta partícula 2 la va a adelantar, ¿no? Acá le encontraría una vez, luego acá da una vuelta entera, sigue girando, acá la vuelve a encontrar, la pasa, sigue girando y por última vez acá la alcanza, pero ya no la puede adelantar, ¿no? ¿Eso cuándo se va a cumplir? Cuando las velocidades sean justamente iguales, ¿no? Si en ese instante le alcanza y si las velocidades son iguales, y como 2 tiene velocidad constante, velocidad angular constante, entonces la partícula 1 está acelerando. Entonces a partir de ese instante la partícula 2 se va a quedar, bueno, no se va a quedar, sino va a ser adelantada por la partícula 1, puesto que ya va a tener una mayor velocidad, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea. La partícula 1, la partícula 2, entonces ¿qué ángulo va a recorrer? Más o menos el ángulo que recorrería desde donde estaba, ¿no? A ver, me daría aquí unas posiciones, va a girar este ángulo. Hasta ahí la partícula 2 le alcanza por primera vez. Va a seguir girando, sigue girando, y más o menos por acá, cuando llegue acá la partícula 2 le alcanza por segunda vez. Va a seguir girando, sigue girando, y acá cuando llega a este punto la partícula 2 le ha alcanzado por tercera vez, ¿no? Fíjense que la partícula 2 ha recorrido como 2 vueltas y más, ¿no? Mientras estamos suponiendo que la partícula 1 solamente describe un ángulo tita 1, ¿no? Tita 1. En cambio la partícula 2, al ángulo que va a describir le vamos a llamar a ese ángulo tita 2, ¿no? Y relacionaremos cuánto vale tita 2. Tita 2 es el ángulo más grande, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A ver, nos daremos un punto de referencia. ¿Les parece? Acá, hasta acá. Entonces, la partícula también podemos tomar como punto de referencia acá. Sí, acá o acá. Vamos a ver. Analicemos la partícula 2. La partícula 2 hasta ahí recorre un ángulo phi. Después, fíjense, va a dar una vuelta y hasta acá recorre un ángulo phi más 2pi. Sigue dando una vuelta y llega nuevamente a este punto y ya ha recorrido un ángulo 4pi más phi. Todavía queda este ángulo, ¿no? ¿Y cuánto vale ese ángulo? Tengo la impresión es 4pi más phi.
más tita 1, ¿no? Repito, hasta este punto de acá ha recorrido 4pi más phi, pero todo este ángulo que estoy marcando es tita 1, ¿no? Entonces el ángulo tita 2 es igual a 4pi, 2 vueltas, más el ángulo inicial que estaban separados, más el ángulo tita 1. Verán, le llamaremos ecuación 1. Vamos planteando ecuaciones. El ángulo tita 1, el ángulo tita 1, como es movimiento circular uniformemente variado, podemos decir que es igual a la velocidad angular inicial 1 por el tiempo. Este tiempo t sería el tiempo de encuentro, ¿no? Ambas empiezan a moverse en ese instante. Entonces, como está acelerando, vamos a tener más un medio de la aceleración angular de la partícula 1 por tiempo al cuadrado. No, ese tiempo sería el tiempo de encuentro, repito. Pero como parte del reposo de la partícula 1, esto sería 0, ¿no? Tendríamos entonces que el ángulo tita 1 simplemente es un medio de la aceleración angular de 1, que es pi sobre 160, colocaremos los datos, por t cuadrado, ¿no? O pi sobre 320 por t cuadrado. Ecuación 2 le llamaremos. Analizamos la partícula 2. La partícula 2 describe movimiento circular uniforme. La única fórmula que tenemos es que tita 2 es igual a la velocidad angular 2 por el tiempo. Y ese tiempo sería el tiempo de encuentro común a la partícula 1, ¿no? La partícula 2 entonces tiene una velocidad angular 2 de pi cuartos. Pi cuartos por t. Ecuación 3. Contaremos nuestras incógnitas hasta ahí. Tendríamos tita 1, tita 2 incógnitas. El tiempo sería otra incógnita. Aquí le marcaré el tiempo. ¿Qué más? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? Tita 1, tita 2 y el tiempo. Y phi no conocemos, es justamente lo que nos pide. Entonces tenemos 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Todavía no podemos resolver el sistema, no es un sistema irresoluble por el momento, pero hay una condición, ¿verdad? Dice, entonces, este dato tenemos que analizarlo. Alcanza en 3 ocasiones exactamente, ¿no? Ahí está tratando el problema de darnos un dato a la partícula 1 sin poder adelantarla. Entonces, lo que decíamos, jóvenes, es que la partícula 2, cuando la alcance por tercera vez acá, cuando estén juntas, no va a poder adelantarla más, ¿no? Es decir, la partícula 1 es la que se va a adelantar. Logra alcanzarla, pero ya no la puede pasar. Entonces, eso quiere decir que las velocidades angulares en ese instante son iguales. Es decir, que la velocidad angular 2, si le pondremos, es igual a la velocidad angular final 1, después de que ha pasado el tiempo t, ¿no? El tiempo de encuentro, ¿no? Justo esto después de que la partícula 2 ha dado más de 2 vueltas, ¿ya? Entonces sacaremos una ecuación de acá. La velocidad 2 tenemos, ¿verdad? La velocidad 2 es igual a pi cuartos. La velocidad final 1 hay que analizarla. Velocidad 2, entonces pi cuartos es igual a la velocidad angular final 1, es mcv, sería la velocidad angular inicial 1 más alfa, aceleración angular 1 por este tiempo t, es el tiempo de encuentro, ¿no? Después de que se han encontrado por tercera vez, pasa un tiempo t. Velocidad angular inicial 1, 0. Después de acá tenemos, si no me equivoco, nuestra cuarta ecuación. Alfa 1, la aceleración angular 1 es pi sobre 160, ¿no? Entonces tendríamos acá pi cuartos igual a pi sobre 160. Es más, podemos calcular el tiempo directamente de acá, ¿no? Se va 4, 1 entre 160, 40. Si acá despejamos el tiempo, entonces el tiempo de encuentro es en la tercera ocasión es de 40 segundos, ¿no? Tengan cuidado siempre de que las velocidades, las aceleraciones, los tiempos, los ángulos estén en unidades del sistema internacional, radianes sobre segundos, radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos acá nuestro tiempo.
Entonces, si quieren pueden llamarle ecuación 4. La cuestión es que ya tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ¿no? Ya tenemos el tiempo. Entonces reemplazaremos. El ángulo 2 ya podemos calcular, ¿verdad? Entonces esto, 4 en la ecuación 3. Esto es un poco de matemáticas. 4 en la ecuación 3. Si reemplazamos 4 en la ecuación 3, tendríamos que θ 2 es pi cuartos por el tiempo, que es 40 segundos, ¿no? Esto es 40 entre 4 se hace 10 pi radian. Entonces el ángulo que va de θ 2 es 10 pi radian. Anotaremos eso, por favor. ¿Qué más? Seguiremos. El problema nos pide phi. ¿Dónde está la ecuación phi? Vámonos a la ecuación 1. En la ecuación 1 reemplazaremos. Eso sí, necesitamos θ 1, ¿no? θ 1, ¿cuánto vale? θ 1, estamos viendo que vale θ 1, según la ecuación 2, vale 1/2 de la aceleración. Bueno, ya tenemos simplificada, ¿no? θ 1 vale pi sobre 320 por t al cuadrado, ¿no? Reemplazamos pi 320. El tiempo es común, es el tiempo de encuentro, es 40 segundos, ¿no? 40 al cuadrado. Hay que simplificar pi sobre 320. 40 por 40 si lo expresaremos. Este 0 con este 0 se va. Cuartas 1, esto se queda 8. Le sacaremos octavas 1, octavas 5. Entonces 5 pi, ¿no? Y acá el ángulo que va de 1 es 5 pi radian. Ya tenemos θ 1, ya tenemos θ 2. Solo nos queda despejar phi de la ecuación 1. De la ecuación 1, entonces despejamos phi. Si me ayudan, traeremos esta ecuación, acá está acá arriba, la ecuación 1 la traeremos aquí abajo. Entonces acá la pegamos. Entonces de acá la ecuación, el valor de phi vale θ 2 menos 4 pi menos θ 1, ¿no? Perdón, θ 2 es esto, θ 2 menos 4 pi más menos θ 1. θ 2 acabamos de calcular 10 pi menos 4 pi menos θ 1 que calculamos 5 pi, ¿no? Entonces el ángulo phi que nos están pidiendo 10 menos 9 pi, solamente pi radianes, ¿no? O media vuelta. Entonces esa es la solución de nuestro problema.